Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. Nuevamente arrancamos este año 2025 con este proyecto, esta iniciativa que nosotros tenemos de ir charlando con diferentes usuarios de la biblioteca. Hoy nos vamos a ir no tan lejos como nos tenemos acostumbrados, Un poco más cerca lo vamos a ir. un poquito más cerca, Sí, sí, pero sí. si no vamos a ir al norte de la República Argentina. Esto es casi con el límite del Paraguay, una provincia muy linda que es Chaco, su capital es Resistencia, y ahí nos está esperando Diego. Buenas, Así es, buenas, ¿cómo Juanjo. andan? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Este, Diego es un amigazo, lo conocemos de ya hace mucho Desde que era chiquito. desde que inauguramos en Resistencia en el Chaco el punto de acceso a la lectura en la Biblioteca de Poder Judicial y participó de un encuentro de estudiantes con discapacidad visual de la Red Mate en Paraguay. Así que tiene mucho para contarnos, Diego. Tiene una historia muy linda para contarnos y, y para descubrir muchas cosas. Vamos a descubrir muchas cosas con Diego. Él es mentor de oratoria y programación neurolingüística. Te saludamos, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Gonza? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Antes que nada, agradecerles la invitación, la posibilidad de estar no solo yo acá compartiendo con ustedes y comentando un poquito lo que es mi vida en general, sino la posibilidad de llevar estas entrevistas a tantas partes del mundo, ¿no es cierto?, de manera digital, para que se pueda escuchar también nuestra voz. Muchísimas gracias. Esa es la idea, así que los agradecidos somos nosotros, así que arrancamos, empezamos, que nos contanos un poquito de vos, Diego, cómo es tu lugar de residencia, contarnos un poquito sobre la capital del Chaco, para seguir más o menos localizar el lugar de donde estás hablando y que los demás usuarios sepan desde dónde estás. Perfecto, perfecto. Bien, actualmente estoy residiendo en Resistencia Chaco, que es una provincia del norte argentino. Se podría decir que es la anteúltima provincia del norte, ¿sí? Yendo hacia el norte, la anteúltima. Un poquito más al norte tenemos Formosa y después ya está Paraguay. ¿Sí? Estamos, no sé, yo calculo que a 300, 350 kilómetros, 400 de Paraguay, no es tanto tampoco. En 4 horitas podemos cruzar la frontera. Este. Es una linda provincia, es muy calurosa, una provincia muy calurosa con temperaturas en verano de hasta 52, 53, 54 grados puede hacer tranquilamente en verano acá. Igual Esto, Buenos Aires Mucho le calor. está haciendo Sí. competencia a Buenos Aires, ayer tuvimos 45 acá. No, no, increíble. claro, sí, Mirá sí, que sí. está Bueno, haciendo, ¿no? Terrible. 45 grados en Buenos Aires es un parto porque es Ah, sí, impresionante Sí, 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 se sí. derriten el los edificios. tanto asfalto junto que no baja la temperatura más Exacto. después, ¿viste? ¿Y a Así que cuántos bueno. kilómetros está de Resistencia de Buenos Aires? Y Recordanos, ¿te estamos acordás? más o menos 915 kilómetros, si no me equivoco, de Capital Federal. Acá, perfecto. 915, sí, yo calculo que en 9 horitas podemos estar en auto o en colectivo, si no hace paradas, digamos, en 9 horas estamos en Buenos Aires. Chao. Yo viví 13 años en Buenos Aires, vivía en San Miguel, Ajá. Buenos Aires provincia, digamos. Sí, la Este, localidad de San Miguel. claro, después me mudé al interior, que para los que no son de acá Argentina, cualquier cosa que no sea Buenos Aires es el interior. Me mudé al interior, y sí, es verdad. Me mudé Sí. al Es interior, verdad, es verdad. una ¿El provincia que interior se de qué? llama, Claro. claro, me mudé a una provincia que se llama Corrientes, y al Ajá. interior de esa provincia, o sea, no solo al interior, sino al interior del interior. Claro. Me mudé, estuve Excelente. viviendo en Goya un tiempo, que es una Ah, ciudad no, de ya. Corrientes. Después de ahí me Sí, vine a sí. Resistencia y acá en Resistencia me quedé ya hace 15 años más o menos que estoy acá Bien. trabajando, siempre Ujú. laburando. Me quedé acá por la oferta cultural. Resistencia es una ciudad muy cultural, es una ciudad, es la capital nacional de las esculturas. De hecho, si vas Sí, sí. caminando por la calle, mínimo tiene que haber una escultura por cuadra, por ley municipal. Wow. Y tenemos el encuentro bienal, que se hace claramente, como lo dice su nombre, cada 2 años. El encuentro bienal de esculturas es un Sí, sí, encuentro sí, es muy, muy internacional. famosa esta bienal que hacen de Claro, escultura.
Es un encuentro internacional donde se invita a gente de todos los países a que vengan a hacer su arte acá. Y hacen esculturas en madera, en hierro, en mármol, de todo. Es una locura. Acá se vive, se respira mucho arte y de cultura. cultura. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Qué lindo. Y contanos un poco ahora sobre tu infancia. ¿Cómo viste tu infancia, tu adolescencia, tu discapacidad visual? En el camino, ¿cómo fue tu educación, tu familia, tus amigos? Contanos un poco de eso. Bueno, básicamente, a ver, hablando del tema de mi discapacidad visual, yo crecí sabiendo que, a ver, por la educación que me dieron mis padres, que algún día me iba a tocar quedar ciego del todo, porque el conjunto de padecimientos que tengo en la vista hacen que sea muy complicado tener una operación. Porque hay mucho peligro de desprendimiento de retina, el porcentaje de éxito en una operación es muy bajo, entonces la alternativa era, yo nací en los 90, en el año 91, es decir, anduve con el parchecito en el ojo para enderezar los ojos durante los primeros años de mi vida, Sí. con anteojos todo el tiempo, de hecho en este momento estoy usando anteojos, pero como mi madre tenía el mismo problema en la vista, mi mamá es operada 3 veces de cada ojo, mi papá también tiene problemas de la vista, yo heredé lo peor de los dos. Entonces Que me crecí había dejado sabiendo plata, que, ¿no? claro, Claro, nunca plata, todo problemas de salud y deudas, ¿viste? Entonces creces sabiendo que en algún momento te puede tocar la posibilidad de quedar ciego completamente. Eh, Mi infancia fue distinta en el sentido de que cuando había gente que se daba cuenta que yo veía poco, decían, ay, pobrecito, y para mí no era ningún Claro. pobrecito ni nada, o sea, yo estaba acostumbrado a vivir así, no sufrí, digamos, un cambio rotundo de un momento para el otro, que calculo que debe ser 1000 veces peor y más complicado de adaptarse. Yo me adapté desde chiquitito porque ya sabía eh, lo que podía llegar a pasar el día de mañana. Hoy por hoy sigo ¿Y tu utilizando escolaridad cómo anteojos. fue? Y complicada, porque vos sabés que las maestras se quejaban de que todo el que se sentaba al lado mío hablaba durante la clase. Y claro, me estaban dictando el pizarrón si yo no veía un carajo. Entonces me dictaban, me decían lo que había en el pizarrón y las maestras no tenían mucha experticia tratando con personas con discapacidad en aquella época. Estamos hablando de los 90, ¿viste? Claro. Entonces claro, sí, me sí, sí. vivían retando y me decían, si no ves del pizarrón, sentate más adelante, pero no entienden que no era una cuestión de tamaño, sino que una cuestión de distancia. Por más que ellas hagan las letras enormes, si yo estoy Vos no lo a cierta veías. distancia, no lo iba a ver, era imposible. Entonces me sentaba delante de todo y encima de sentarme delante de todo, siempre tenía, la verdad, con mis compañeros nunca se burlaron ni nada por el estilo, todo lo contrario, yo les pedía que me dicten y me ayudaban, me iban leyendo en voz alta a medida que ellos iban copiando, lo leían en voz alta para que yo pudiera ir copiando del pizarrón. Y eso también Bien. me fue adaptando al hecho de que, como, sí, está bien, yo lo copiaba, pero después sentarme a leer mucho era como que cansaba la vista. Entonces, ¿qué hacía yo? Prestaba atención en clases y no. La verdad que durante toda la primaria y secundaria no es que me senté a leer los libros, escuchaba en clases y prestaba Claro, mucha Claro. atención y eso fue lo que me ayudó a desarrollar la memoria que tengo también. claro. Pero por suerte vos sabés que nunca sufrí acoso, bullying ni nada por el estilo de parte de mis compañeros. Sí Claro. sufrí la ignorancia de algunos docentes o directivos que al no entender lo que pasaba conmigo, no me podían brindar herramientas para yo tener acceso a esa información, a la educación. Y bueno, las Claro, herramientas, más ¿cómo? que nada desconocimiento por parte de los docentes que no sabían cómo relacionarse con una persona con baja visión. Exactamente, exactamente, porque tampoco era que en esa época era algo muy visto, o sea, yo me acuerdo que una vez al año, yo en esa época vivía en Buenos Aires, los primeros 13 años de mi vida los vivía allá, y me acuerdo que una Ujú. vez al año iban los del Ministerio de Salud a revisarte y te hacían anteojos,
Y eso era una revolución en la escuela porque a todos los revisaban, ¿viste? Les hacían un examen visual y cuando me veían a mí me decían, no, no te podemos hacer un anteojo, tenés que ir a hacerte ver aparte porque terrible el aumento que tenía que tener comparado con lo de los otros chicos, ¿viste? Capaz que a los otros le dan un Claro, lente de descanso, no sé, 0,2 de aumento. Y el mío en esa época era 4,7, 5, ¿viste? Era una guasada para... Pero bueno, por eso es como dice Gonza, es una cuestión de desconocimiento Sí, 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 sí. de parte de los Sí, sí. docentes y las autoridades en cómo tratar con personas con discapacidad visual. Pero por suerte, uno va inventando sus herramientas a medida que va creciendo además de eso, la gente que está a tu alrededor se adapta de una manera bastante rápida, sobre todo si son chicos. A lo largo de toda mi vida, con lo que menos tuve problemas es con los chicos de explicarles que no veo y que tengo una discapacidad visual. Con los grandes por ahí les cuesta más. Por Claro, lo menos esa es más mi natural. experiencia, ojo. Sí, sí, y te hago sí. una pregunta, Diego. Vos decís que tuviste que inventar herramientas y recursos para poder desarrollarte con autonomía. ¿Cuándo fue que te diste cuenta? Acá necesito esto, acá necesito esto otro. Yo lo ¿O fui, cómo fue que te diste cuenta? Eso lo fui sintiendo muy natural, como que era parte Claro. de mi crecimiento. Yo recién me di cuenta de que tenía una discapacidad cuando tuve, te diré, 23, 24 años, ¿eh? No, no fue hace mucho, hace 10 años atrás. Quizá cuando los conocí a ustedes Claro. estaba en ese proceso. eh, Ujú. Porque ahí fue cuando me fui a hacerme un examen oftalmológico, me dijeron, che, pibe, vos tenés que tener o una pensión o el certificado de discapacidad, no ves nada, yo no podía ni laburar porque no podía ser mesero porque no veía bien, me tropezaba con todo, no podía, o sea, no podía hacer los trabajos típicos comunes, digamos, me costaba muchísimo, me costaba horrores. Entonces un oftalmólogo fue que me dice, no, vos tenés que ir a hacerte ver porque andá al IPRODICH, que es el Instituto Provincial para las Personas con Discapacidad de Chaco, y pedí asesoramiento porque necesitas mínimo el certificado de discapacidad y recién ahí me cae la ficha, claro. Lo que pasa es que yo lo tenía tan asumido y no Claro. sentía las limitaciones que no, era como que nunca me di cuenta que tenía una discapacidad hasta ese momento. Y ahí dije, ah, mirá, claro, esto es. Pero cuando era chico, qué sé yo, aprendí a caminar todo el tiempo con punta primero, perdón, con taco primero y después la punta con los zapatos para ir tanteando el camino debajo mío, sin usar un bastón. Te hablo de cuando tenía 10 años, 11 años. eh, O sea que tu bastón, ¿cuándo llega entonces a tus manos? ¿A qué edad? y te diría que 10 años atrás, cuando los conocí a los chicos, yo hacía unos meses que tenía bastón. Wow. O Wow. sea que Cuando, esta historia de que alguien te dijo tenés que ir a hacerte el certificado de discapacidad como para que se te abra la puerta de manejar esta discapacidad visual, recién ahí te cae la ficha que vos necesitas eh, aparte de la ayuda que vos venías agregando, no sé, el bastón, por es ejemplo, claro, sí, como pero y alimento. vos sabés que el bastón hoy por hoy no lo uso. Yo tendría que usar el bastón verde, ¿no es cierto? Me fui al Sí. Liprovic, me dieron un bastón refractario común, me dijeron ponele cinta. Le puse cinta verde, está todo encintado mi bastón. Y lo uso muy pocas veces, lo uso cuando no tengo acceso a mi anteojo, cuando es muy de noche Ah, y por más que nada para que me vean los autos, más que ah, yo para ver a los autos, digamos. sí. Lo uso muy poco, estoy tan acostumbrado a manejarme de otra manera. Yo hice teatro durante ya 23 años, a los 10 años empecé a hacer teatro. Y el Wow. teatro me dio algo que es el reconocimiento escénico, que yo lo aplico en todos lados a donde voy. Yo a donde voy, sé a cuántos pasos estoy de la puerta, qué obstáculos tengo en el camino, me podés vendar los ojos y yo puedo caminar tranquilo. Entonces no es como que sentía la necesidad del bastón. Sí lo utilizo para dar señales a los que están a mi alrededor y que sepan que hay una persona con discapacidad visual. Por eso te digo, lo uso poco en realidad, lo uso más que nada cuando salgo de noche, lo uso si tengo algún inconveniente con mi anteojo y ahí sí se me complica Claro. bastante. Pero bueno, hay cosas que, por ejemplo, el bastón tiene sus limitaciones también. Si hay un árbol que tiene las ramas bajas, el bastón no te va a avisar, ¿viste? A menos que vayas haciéndolo de arriba para abajo. Y Sí, Claro. sí, sí. entonces, como el bastón cumplía.
el rol que estaban cumpliendo mis pies con esta técnica que les decía del taco punta, Sí, que yo voy tanteando hacia adelante todo el tiempo, cuando voy caminando voy tanteando con los pies. Y eso es algo que lo desarrollé solo y después lo apliqué en el teatro aprendí el reconocimiento escénico y después lo fui utilizando el resto de mi vida. Más que nada, el choque vino cuando me doy cuenta de que estoy viendo cada vez menos. Cuando veo cosas, o mejor dicho, cuando no veo cosas que antes sí podía ver. Y ahí fue cuando claro. yo digo, che, pará, acá hay algo que esto está avanzando más rápido de lo que yo creí. En ese momento fue que me voy al oftalmólogo de nuevo por un control y el oftalmólogo me dice, no, mirá, vos sos discapacitado visual, necesitas las herramientas para una persona con discapacidad visual. Pero como me crié toda la vida sin esas herramientas, es como que, bueno, Claro. otra cosa que sé usar son los lectores de pantalla, pero sin embargo no los Claro. utilizo. Enfrente mío ahora tengo una pantalla de 33 pulgadas para leer, que es con lo que trabajo. Y atrás mío tengo una pantalla de 21 pulgadas, que es donde tengo el reloj, imagínate. Mi reloj es una Fua, pantalla de 21 pulgadas. rodeado de pantalla, faltan unas camaritas, esos estás como de la mano. Claro, sí, sí. Y bueno, de hecho tengo una o dos camaritas, tengo para dar clases, suelo utilizar. Este, pero sí, es como que me fui adaptando de otra manera por, por, Claro, sí, sí, por el no Y, saber que existía otro tipo de herramienta. Mis padres tampoco no claro. conocían de ONGs ni nada por el estilo. Y amén de todo eso, ellos veían que yo me adaptaba. Entonces en ni un momento vieron que necesitaba un empujón con algo. Todo el tiempo me adapté No- como pude. Nos dijiste Y recién que dabas clases. Contanos un poquito de eso, clases de qué. Porque estamos viendo que no solamente desarrollaste en la neurolingüística, sino en la parte artística. sí. ¿Clases de qué das? ¿De teatro también? claro, exactamente. Bueno, durante mucho tiempo me dediqué de lleno al teatro. De hecho, a los 10 años empecé a hacer obras de teatro de manera profesional, a tal punto que, por ejemplo, en la secundaria organizábamos una, una especie de varieté cultural una vez al año. Entonces dirigía yo Ah, los ensayos, producía yo los eventos, yo era muy loco el teatro. Y eso lo hice desde los 10 años, durante 20 años, poner 22 años, me dediqué de lleno al teatro. Pero en paralelo, a partir de los 15 empecé a estudiar oratoria, ahí fue cuando ganó el primer concurso de oratoria de Goya en Corrientes, que hoy les comentaba dónde quedaba la provincia. sí. Y bueno, ahí me empecé a dedicar a la oratoria, me gustó la oratoria, encontré herramientas que yo no tenía en el teatro y que creí que me iban a retribuir positivamente en el crecimiento personal, no solamente en el día a día. Y ahí fue que empecé a estudiar oratoria, después más tarde estudié mentor coach en oratoria y programación neurolingüística y ahí me metí de lleno, allá por el año ¿Qué sería eso? 2018. Contanos un poco, La ¿qué es eso de oratoria... mentor coach? eh, Bueno, mentor coach es, generalmente cuando te hablan de coach es el entrenador. ¿Qué pasa? Ujú. Que con el pasar de los años fue apareciendo algo que se conoce como coach ontológico, que es una Sí. persona que mediante ciertas preguntas te va haciendo descubrir un camino. ¿Sí? El mentor coach lo que hace es decirte, si vos seguís estos pasos, vas a llegar a este punto. Hay una diferencia porque el mentor es un experto en la materia, ¿no es cierto? El mentor es una persona que ya atravesó ese camino y te está diciendo, vos haces estos pasos por acá y vas a llegar a este destino. Si ese es el Como mentor. una guía. Claro, Claro, es como una guía ya profesionalizada, digamos, de decir, Claro. mirá, yo me especializo pura y exclusivamente en esto porque yo sé cómo da el resultado, digamos. Yo sé que si vos haces estos ejercicios, el resultado va a ser este. Yo sé cómo llegar del punto A al punto B. Eso Eso es se el puede aplicar en mentor. cualquier, se puede aplicar en cualquier disciplina esto, ¿no? El coaching. Exactamente. Exactamente, se puede aplicar en cualquier disciplina siempre y cuando el coach esté preparado para esa disciplina. Claro, claro, Porque seguro. si no, es como ir a aprender cocina con alguien que es experto en lavar ropa, o sea, Claro. no tiene claro. sentido. Siempre y cuando la persona esté preparada en esa disciplina, se lo puede aplicar. Bueno, eso es lo que sería mentor coach. Después, cuando hablamos de oratoria, hablamos de el arte de hablar en público.
Y cuando hablamos de arte, hablamos de disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos de ejercicios, de repeticiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es simplemente que yo por tirar un par de tips, la persona que está del otro lado, un par de consejos, digamos, la persona que está del otro lado se convierte en experta. No. La persona que está del otro lado tiene que armar una rutina de ejercicios, que es una práctica diaria que tiene que hacer para que su oratoria se vaya transformando y vaya mejorando, ¿sí? Y cuando hablamos de programación neurolingüística, generalmente las personas que hacen coaching, esto lo aplican para uno, pero también se puede aplicar a terceros. Cuando hablamos de programación neurolingüística nos referimos a que cada palabra tiene un peso muy importante en la manera que la recibe el cerebro. Entonces, el hecho de utilizar perfectamente la terminología adecuada va a tener un impacto positivo o negativo en la persona que se lo está diciendo o en un tercero. Un ejemplo de esto es cuando decís, por ejemplo, vieron que ahora se puso muy de moda, hay una frase que dice, si vos le decís a tu hijo que no puede hacer tal cosa, se lo va a creer y no va a hacer, no lo va a poder hacer. O si vos le decís a tu hijo, no porque sos discapacitado, tu hijo va a crecer sabiendo que es discapacitado y que no va a poder hacer eso, pero porque se lo dijeron desde Sí, chiquito. Entonces lo programaron Claro, neurolingüísticamente. Es terrible. Bueno, ahora la imagínense, negativa. claro, imagínate todo lo contrario, que el pibe te diga, no, no puedo y vos le digas, sí que podés. Busquemos la manera, pero podés, vos podés. Cambia totalmente. Esa persona va a crecer sabiendo que puede. Y no hablo de creer, hablo de saber, porque es un sentir profundo, ¿sí? Bueno, eso es neurolingüística. Aplicado a la oratoria, imagínense, por ejemplo, que alguien de un partido político sin querer en un discurso utilice palabras que suelen utilizar el otro partido político. Esas palabras ya están asociadas al otro color político, entonces va a hacer pensar o creer a la gente que esta persona está con el otro partido. Imagínense, por ejemplo, si ustedes están dando una conferencia y utilizan sin querer, por ejemplo, si Samsung tiene que vender televisores y ustedes utilizan sin querer la palabra televisor en vez de televisores, cambia la cosa. Cada pequeña letra, cada pequeña palabra que nosotros modifiquemos en nuestro discurso hace que cambie completamente el sentido y lo que te queda en la cabeza después de eso. Claro. Eso es un Imagino poco que lo que es esto está programación aplicado, imagino que todo esto está aplicado. Recién hablabas de gente, políticos, que las personas que se dedican a la política deberían tener, o si no los tienen, alguien que les guíe en esto, ¿no? Porque dirigir una nación o una provincia o una ONG, como vos decías recién, una palabra puede ser vital para que le crean o no en su discurso. Sí, exactamente. Es más, una palabra te puede destruir lo que vos venías haciendo hace 15 años. Vos capaz que levantaste una carrera impresionante y después metiste una palabra fuera de lugar y Mm. no hay, nadie perdona un archivo. El archivo no se perdona. Si lo dijiste y punto, y Ah, tenés que ver cómo seguir adelante. Para eso están los claro, asesores políticos, que oh casualidad también es claro, una carrera que estudié. claro. Así que también estoy metido en esa. Y sí, ¿y cómo se te metiste en eso? supone, ¿cómo? ¿Cómo te metiste En eh, asesoría política. hacer, sí, hacer A la mí, política? a mí de chiquito siempre me gustó la política. Yo no la veo como algo, acá en Argentina la política está muy bastardeada, se la ve como algo sucio, como algo este, generalmente corrupto, y no hablo de corrupto del hecho meramente económico, sino de corrupto de maldad, ¿viste? Sí, Entonces la sí, Sí, política generalmente acá en el país se la ve de ese lado. Yo desde chiquitito a mí me gustaba la política porque entiendo que no necesariamente hacer política es ser político y no necesariamente ser político es ser político corrupto. O sea, son cosas totalmente distintas. claro. Entonces, como ya de chiquito me gustaba, a medida que fui creciendo, tuve la posibilidad de participar en distintos partidos políticos, ayudando, colaborando con distintas cosas, fui aprendiendo y cuando ya me especialicé en oratoria, que me convertí en mentor de oratoria y programación neurolingüística, dije, apa, esto está bueno, esto le puede ayudar a los políticos y me puse a estudiar asesoría política,
de manera virtual en un instituto que queda en, si no me equivoco, es en Neuquén, que es al sur de Argentina. Y bueno, estudié asesor político y ahora lo que hago es dar asesorías a políticos, generalmente especializado en oratoria y discursiva, ¿sí? Pero también doy alguna que otra asesoría sobre campaña, sobre investigación, sobre qué sé yo, contracampaña incluso, se hacen asesorías sobre contracampaña cuando vos querés encontrar algo algo que haya hecho mal el contrincante, digamos, y buscar la Sí, manera Claro. de utilizarlo a tu favor. O sea, se hace de todo, en la política se hace de todo, pero siempre y cuando mira, uno va poniendo su brújula moral de por medio, ¿no es cierto? claro, claro. Mientras vas Claro, hablando, como se me los, ocurren un montón de nombres en la cabeza de Sí, personas sí, sí, yo que estuvieron estoy... adelante, que necesitaban este, en forma vital alguien que les... Porque a veces no se les entiende porque el contenido es vago. A veces no se les entendía porque hablaban mal, porque Sí, no se le entendía lo que decían porque tenían como una papa en la boca. Y no voy a sí, dar sí, sí. nombres, pero evidentemente, y llegando a primeras magistraturas, evidentemente mal asesorados o qué yo, Bueno, a mal ver, aprendidos. a mí me pasa que por ahí le doy clases a jueces o a Ah, defensores o a fiscales y hay cosas que por ahí uno cree que deberían ser obvias, como por ejemplo modular cuando se está hablando, y al fin y claro, al cabo no son tan obvias. Pasa claro, también que la carrera política, tanto como la carrera de la justicia también, son carreras muy variables. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos arrancás trabajando, por ejemplo, en la justicia, arrancás en un despacho haciendo papeles en una computadora. No es que estás hablando todo mm, el día. Y después de golpe, seguro. cuando te suben a fiscal o a defensor, te encontrás con que tenés Tenés que ir que a dar, defender casos frente a jueces, a defender casos frente por ejemplo, a jurados y de golpe te encontrás con que nunca practicaste debate práctico o oratoria, modulación, dicción, respiración, ritmo. Hay una cantidad de variables que, claro, no son las que te llevaron al lugar donde estás en ese momento. Con los políticos pasa lo mismo. El claro, concejal, por ejemplo, que es la persona que hace que, entre otras cosas, las personas que votan leyes para municipios, está trabajando en un escritorio con leyes, con papeles y se hablan entre ellos y votan entre ellos y después de golpe cuando le pones un micrófono en la boca te das cuenta que no pueden mover multitudes, no claro, porque ponen no más fue su palabras. laburo mover multitudes. Bien. Y estas personas, el abanico es muy amplio. Eh, Se acercan a vos, en este caso, es una rama de alguna. ¿Cómo te localizan, quiero decir? ¿Cómo saben de que tienen esta falencia de oratoria o de todo esto? ¿Reconocen esa, eh, esa falta de comunicación con y llega a vos? ¿Cómo es ese vínculo, ese puente entre la necesidad de una persona y en este caso el mentor coach? Claro, pasan de dos maneras. La más común es que ellos se acerquen por recomendación generalmente. Ah, No es que las personas que necesitan una mentoría en oratoria se les ocurre a buscar mentor en oratoria, porque viste que es un claro, laburo muy poco conocido. No es que claro, no, por solo ahí ponen ellos en saben Google. que, claro, por ahí ellos saben que tienen una falencia a la hora de hablar, pero no saben quién me puede ayudar ¿Cómo con esto. corregir? Un fonodiólogo, un Sí, otorrinolaringólogo, no sé, pero uno no piensa en un mentor para oratoria, sí, digamos, no es el primer trabajo que sí, se te sí, viene a la sí. cabeza. Entonces, esa es una. Por un lado, hay personas que se dan cuenta que necesitan y buscan o un asesor político o un mentor. Que ojo, todo esto es aplicable a todo en la vida. Por ejemplo, el Sin asesor duda. no Ujú. es solamente con políticos. Si vos querés un ascenso en el laburo, también tenés que Sí, contratar a sí, un asesor político que te enseñe dónde sí, sí, sí. mostrarte, con quién te tenés que mostrar, quiénes son los contactos que vos necesitas. El Cierto, asesor cierto. político te puede ayudar a crecer muchísimo. Y, por ejemplo, el Mm, tema de la oratoria no es solamente para personas que trabajan hablando con personas, sino que un mentor también te puede ayudar a superar el pánico escénico, que es un padecimiento sí, que tiene el 90% de la población mundial, que es el miedo sí, ujú, irrefrenable a hablar en público, un miedo ujú. aterrador. Entonces, la Sí, sí, otra sí. es que yo vea por ahí, que también me ha pasado,
ver algún juicio por jurado que se transmiten de manera pública por internet, se lo transmiten a los juicios por jurado, y ver algún abogado que está muy perdido. Me ha pasado ver algún doctor que está muy perdido en un juicio por jurados y que Y no puede ofreces tu servicio. convencer y que no puede. Claro, y ahí es donde yo trato de conseguir o el mail o el número o el Facebook de este doctor, escribirle y decirle, mira, yo me especializo en esto, te recomiendo que hagas esto para tu, seguramente para tu alegato de clausura o Ponete para una la próxima vez. verdulería. Claro. Claro, y cualquier cosa, si querés algún tipo de asesoramiento, me llamás a este número, pero siempre algo se les da gratis. Porque, primero que nada, para enganchar, seamos sinceros, de algo hay que vivir, ¿sí? Entonces siempre Claro, algo sí. gratis le vas a dar. Pero más allá de eso, la persona que ve que vos sabés sobre algo y que le das desinteresadamente ese conocimiento, tiene más posibilidades de buscarte cuando lo necesite. Y más cuando Claro. se trata de justicia, si yo veo que hay un caso y vos decís, loco, están todas las pruebas, son obvias, este tipo tiene que estar en cana y este chabón está perdiendo el juicio, ¿cómo no le voy a dar una mano? O sea, es muy fuerte. Vos decís, tengo la posibilidad de darle una mano para que se haga Sí, justicia y yo decido no dárselo porque por 20.000 pesos que sale una clase, no, no corresponde. claro. Le doy la asesoría o le doy los consejos que yo creo pertinentes para ese caso. Si él quiere, Para lo que aplica mejor. o no lo aplica y cualquier cosa me llama y hacemos sí, una asesoría más profunda. Sí, sí. Eso con respecto, por ejemplo, a lo que son, más que nada lo que es el poder judicial en general de distintas provincias o Claro. federal. Y con respecto a los políticos, generalmente es por acercamiento, aunque cuesta muchísimo acercarse a un político, porque vos les escribís por las redes y está todo su equipo detrás. Y los equipos de los políticos, en vez de creer que si le va bien al político, le va bien a ellos creen que vos vas para quitarles el laburo a ellos. Y no es así, ¿viste? Claro. Entonces cuesta un poquito más acercarse, por ahí en algún acto, acercarse cuando termina de hablar y pasarle una tarjetita y explicarle lo que haces, Con por algún ahí es más asesor, claro. fácil. Sí, y si no, muchos concejales o intendentes, diputados por ahí, por recomendación de alguien que le funcionó, se terminan acercando. Y trabajo también a lo largo de Claro. todo el país y en otros países. He trabajado con gente de México, he trabajado con gente de Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile. De acá de Argentina trabajé con gente de Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes, Misiones, Formosa, Buenos Aires, obviamente. Ajá. Y creo que lo más Sí. extraordinario que me pasó es trabajar con un chico de Guinea Ecuatorial, que es África, y Ajá. Guinea Ecuatorial es el Ah, único país de África que tiene el Hablan español como lengua en materna. portugués. Pero en español. El español y como ahí cómo lengua te diste materna, sí, sí. ahí cómo, Ajá. y ahí cómo te diste a conocer en otros países. Y ahí se van. Bueno, este chico particularmente llega por recomendación de una mujer de España que hacía conferencias TEDx. Y cuando Ah, ella mira. hace una conferencia TEDx y vio que a este chico le faltaba por ahí algún empujoncito en conferencias, le pasa mi número. Ah, Pero generalmente, si no, por ejemplo, en algunas páginas, como por ejemplo Superprof, que es una página que funciona a nivel internacional, se ajá. puede entrar y buscar, por ejemplo, clases de elocución, clases de discursiva, clases de oratoria, de programación neurolingüística, clases de coaching, y seguramente va a saltar mi nombre porque, de hecho, por Claro. ejemplo, en Argentina estoy entre dentro de lo que yo hago, soy el profesor mejor valorado del país en Superprof. Así que sí o sí, Ah. si entran a Superprof y ponen oratoria, les va a saltar mi carita ahí para Y- tomar ajá. clases. Y Imagino si que no, esto que nos está. y Sí, sí, y si no, en redes sociales me pueden encontrar como claro. Diego Romero Asesor en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en LinkedIn. O sea que estoy Todo. ramificado por todos lados, digamos. En Tinder no, ¿no? Todavía, aunque vos sabés que este es un gran dato de color. ¿Vos sabías que se hacen campañas políticas por Tinder? ¿Ah, sí? Mirá No lo vos. Sí, sabía, no lo sabía. sí, sí, sí. Se empezó a hacer después de la pandemia. Se empezó a hacer Ajá. campañas políticas vía Tinder porque estaban buscando una alternativa y una manera más fácil de llegar a la gente. Y claro, después de la pandemia estaban todos los que estuvieron durante 3 años enloquecidos, encerrados,
imagínate, te sueltan y muchas personas aprendieron Tinder, ¿viste? Y bueno, Claro. aprovechaban para hacer campaña política mediante ese medio. Y Mirá vos. escúchame, Diego, Dato de esto que estás color. contando que parece este, algo loco. Hoy en la actualidad, ¿qué porcentaje o lo haces todo a la vez? La parte artística, la parte teatral, más esto de las clases de oratoria. ¿Lo haces todo a la vez o en este momento estás más inclinado a una cosa que la otra? Entiendo perfectamente la pregunta porque no te dan los tiempos, ¿no es cierto? Por eso decía. Pero Claro. yo me dediqué prácticamente al 100% haciendo teatro durante 22 años, 21 años, Sí, prácticamente al 100%. Y era como que la oratoria era mi actividad secundaria. Todo lo que son las mentorías, las clases, los talleres, las conferencias, las charlas, eran mi actividad secundaria, lo hacía una vez cada tanto. Pero después de a poquito, con el tema de la pandemia, se fue invirtiendo ese rol. Con el tema de la claro, pandemia, enseñar teatro a través de una cámara es muy complicado. Es muy claro. complicado porque el teatro tiene mucho de cuerpo, pero no solo de cuerpo de uno, sino que de cuerpo del otro. Tenés que tener más gente ahí cerca, digamos, para hacer teatro. Entonces terminás haciendo una especie de pseudo teatro más barra cine que otra cosa. Y ahí fue que empezó a aprender mucho el tema de la virtualidad para la oratoria. Ahí me empezaron a buscar mucho para la oratoria, para el pánico escénico. Tenían, por ejemplo, mucha gente que trabajaba en un call center y tenían que estar conectados con cámara para Ah, claro, trabajar y les daba pánico. Porque viste que después claro. de la pandemia muchas personas empezaron a sufrir de agorafobia, pánico, pánico escénico, etcétera. Y ahí fue creciendo el porcentaje de oratoria. Después de que terminó la pandemia, el teatro, la parte cultural estuvo muy destruida durante varios Sí, meses, claro. y Sí, no es decir verdad. un año y pico. Entonces estuvo muy complicada esa parte, así que me empecé a volcar cada vez más a la oratoria, fue un proceso paulatino. Hoy por hoy yo te diría que soy 99% clases de oratoria, asesoría política, y ese 1% es lo que hacemos de teatro con un producto que se llama Moro y Elvis, que es un producto premiado, que fuimos seleccionados para representar al país en el Festival de Teatro del Mercosur que se hacía en Córdoba, eso fue en el año 2019, y es un producto con el que ya llevamos 10 años, entonces cada tanto sale una fecha, sale una función, y eso sí, no lo voy a dejar nunca, si sigue en pie, si Repetinos cómo nuestro se Está, llama director. el foro. Repetinos cómo es el proyecto, el foro. El proyecto se llama Moro y Elvis. Es Ah, un Moro. show, está Moro. muy sí, buena sí, la sí. obra, la recontra recomiendo si tiene oportunidad de verla, cuando ahorita se Es, presente en Se algún puede lugar. ver en YouTube, que es cómo es la obra no, o es presencial. teatro en vivo, es teatro en vivo Presencial. presencial. Es un Improvisación, ¿no? show, no, es humor en capítulos, está guionado. Ahí Ajá. va. Son distintos capítulos como si fuesen sketches de humor, ¿sí? Sí. Lo que tiene de particular Moro y Elvis es que mezcla muchos tipos de humor distintos y no vas a ver dos cuadros iguales. Entonces, sí o sí algo de Moro y Elvis te llevas a tal punto de que los fanáticos de Moro y Elvis, porque aunque no lo crean, tenemos fanáticos que presentamos una función y se llena, los fanáticos de Moro y Elvis nos usan como si fuesen los Simpson. Para cada situación del día a día vos tenés una frase de Moro y Elvis que entra perfecto. Ah, mira. Y Moro y Elvis tiene tres espectáculos. Tiene Moro y Elvis uno, Moro y Elvis 2, Moro y Elvis 3. Y después salieron Moro y Elvis, la antología, que tiene lo mejor de Moro y Elvis. Y sale también Moro y Elvis, la antología, pero la otra, se llama así el show, que tiene una Sí. segunda parte de los mejores cuadros de Moro y Elvis. Su ¿Y, director es y quién es Ulises Moro? Camargo. Moro soy yo, siempre hacen esa pregunta. Moro es un tipo, a ver, para que tengas una idea, Moro es un tipo muy relajado, desfachatado. Moro viene del blues, del rock and roll. Ah, Moro viene de la improvisación. Y por otro lado lo tenés a Elvis, que Elvis es una persona muy elegante, ¿sí? Elvis es una persona muy formal. Elvis es una persona que viene del teatro clásico, de la danza clásica, de la ópera, viene Elvis.
Y está Ulises Camargo, que es un cordobés que escribe y dirige fantásticamente, que nos unió a los dos y nos puso Moro y Elvis y empezó a escribir para nosotros, escribe cuadros para que Claro, nosotros los interpretemos. Eso es qué Moro y bueno, Elvis, qué es bueno. fantástico, es un producto que amamos muchísimo, la verdad. Pero hoy por hoy Buenísimo. representa el 1% de mi vida laboral. Cuando empezamos esta charla, Gonzalo había dicho de que íbamos a conversar con una persona que tenía muchas facetas, muchas. Habitualmente hacemos así, empezamos la charla con algo que sabíamos de vos, Diego, pero ahí se nos abre la cabeza y empiezan a aparecer eh, eh, cosas que realmente son, ¿no? Son Sí, sí, impensadas para nosotros, porque impensada, sí, no tal cual. pensábamos que tu actividad en cuanto a la neurolingüística era algo más enfocado al teatro y no a todo lo que nos venís contando, que tiene que ver con muchas disciplinas al mismo tiempo. Así que la verdad que Sí, Claro. sí, sí. muy rico todo lo que se está contando. Muy Sí, y bueno. vamos a aprovechar para hacer un chivo que Me Diego gusta. tiene Leiva en su Joya. canal le digo, es de mi confianza. Diego tiene en Me su canal de atraganté, YouTube, boludo. Justo Diego estaba tiene su canal tomando de YouTube, agua. Diego tiene su canal de YouTube un curso que está haciendo sobre pánico escénico, ¿no? Sobre oratoria, sí, sí, sí. Ah, Es un Sobre curso oratoria. gratuito de oratoria. La primera clase fue de pánico escénico, la segunda clase es de lenguaje corporal y no verbal. La tercera clase fue respecto a cómo impactar con los discursos, cómo hacer una presentación impactante. Y la cuarta clase que la vamos a hacer hoy va a ser sobre cómo transformar la voz para que sea una herramienta poderosa y no necesariamente estar a los gritos, pero poder llamar la atención y capturar la atención del oyente. Es un curso que no tiene en sí un número límite de clases, lo vamos a seguir subiendo. Y para oratoria y programación neurolingüística hay mucho de qué hablar, entonces la idea es compartir un poco de eso con todo el que se quiera acercar. En YouTube me pueden Wow. buscar como Diego Romero Asesor y están disponibles las clases anteriores. Tienen que entrar al canal y ver la parte donde dice directos y ahí van a ver los ujú. 3 videos anteriores y el cuarto que sale hoy a las 10 de la noche Argentina. Vamos a estar empezando el cuarto. Buenísimo. Lo Ahora, vamos a compartir desde el área de claro, comunidad, para que la los gente contenidos lo para que tenga. la gente te Nos vea. contaste Sí. recién, ¿hay algún conflicto entre tu discapacidad visual y el lenguaje corporal? ¿Cómo manejas eso? Bueno, muy, muy buena pregunta. Me Muy encanta, me buena encanta, pregunta, me sí. encanta. No, no, Este, no anda tocando la ceja a la gente. no hay conflicto en sí con mi Sí, lenguaje corporal y mi discapacidad visual, pero por ahí sí, tengo conflicto con el lenguaje corporal el de otro, otra persona y mi claro. discapacidad visual. ¿Por qué? Porque la Eso, Claro. comunicación, para que se dé de manera eficiente, cuenta de 3 elementos básicos. Tiene más elementos, pero los básicos son el emisor, que es el que da el mensaje, el receptor, que es el que recibe el mensaje, y el mensaje que va por el medio, como si fuese por un tubito, que es el sí, canal. ¿Qué pasa? Cuando la persona que está del otro lado me está haciendo señas, ese emisor está decidiendo hablar con señas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que me haga una seña para acercarme. Y yo que soy el receptor no veo esa seña, la comunicación no se completa, sí, digamos. no se completa, claro. Por eso generalmente, cuando doy charlas o conferencias, lo primero que hago es explicar que no veo un carajo, que tengo luces de Claro. frente encima de que yo no veo. Entonces, cuando yo pregunto, hago una pregunta o alguien me quiere preguntar algo, que hablen en voz alta. Porque si me hacen señas y levantan la mano, yo no lo voy a ver. Me ha pasado muchas veces de que termino ignorando a gente sin querer, porque yo no los veo que están levantando la mano pidiendo la palabra, ¿viste? O Sí, haciéndome sí, seña, sí. por ejemplo, como una tijerita para que corte y que se achique el tiempo. Si no veo, Sí, es complicado. claro, yo lo veía más por el hecho de que, por ejemplo, yo soy absolutamente ignorante de esto, pero una persona dice que viendo a la otra hacer algún gesto corporal, no sé, desde una ceja levantada o un hombro, eh, dice si eso que está diciendo verbalmente corresponde a lo que corporalmente. Y Totalmente. vos del otro lado, con la discapacidad visual, quizás eso lo puedas llegar a perder o no. No porque uno se hace consciente. Yo al estudiar tanto lenguaje corporal, yo soy consciente de cómo está hablando mi cuerpo.
Entonces, claro, con cada respiración yo trato de calmar los músculos para no estar moviéndome como un péndulo. Con cada sí, respiración estoy pensando cómo voy a mover mi mano siguientemente. Con cada palabra que voy a decir, que eso ya es programación neurolingüística, estoy pensando qué gesto puedo utilizar para dar énfasis a esa palabra. Entonces trato de tener un nivel de conciencia absoluta sobre lo que estoy haciendo con mi cuerpo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Lamentablemente nuestro cerebro muchas veces funciona de manera primitiva y la parte inconsciente del cerebro nos juega en contra. Y la única manera que tenemos de someter esa parte inconsciente es con la parte consciente. Si yo claro, utilizo pequeños trucos de manera consciente sobre mi cerebro para hacer que cosas no pasen, automáticamente esas cosas dejan de pasar. Pero como decíamos en un principio, la oratoria es una disciplina que lleva mucho esfuerzo, muchos ejercicios de repetición y muchas rutinas. Entonces yo a sí, diario, por ejemplo, le hablo al espejo, me miro al espejo, veo cómo reacciona mi cuerpo, ¿sí? Practico respiración diafragmática, que es un tipo de respiración que claro, se utiliza para controlar el pánico escénico y bajar las pulsaciones. Hago una cantidad de prácticas, practico un texto que se conoce como Epiménides, que está diseñado para trabajar la modulación, la dicción, la respiración y el ritmo de las palabras. Es decir, vos podés estudiar 25 libros y 5 años oratoria o aprendés a leer Epiménides. Si aprendés a leer Epiménides, te ahorras todo ese trabajo. Es fantástico ese claro. texto, siempre lo doy en mis Pasar al clases. práctico directamente. Yo estoy Claro, muy preguntón, exactamente. perdón, Gonzalo. Claro. Pero ahora se me ocurre una pregunta. ¿Te llegó alguna vez alguna consulta? Viste que las personas que tenemos discapacidad visual, hay muchas personas que por mala formación tienen movimientos involuntarios Es que verdad, le que se dicen llama seísmo, seguimos. sí. Esos movimientos Totalmente. involuntarios que lo hace, no sé, el más famoso es eh, Stevie Wonder, que cuando cantaba movía la cabeza de un lado al otro, moviendo las trenzas. Yo me acuerdo Sí, de sí, eso sí, por sí, haberlo llevaba el visto. ritmo. Y hoy veo, de acá desde Tiflo, nos topamos con muchas personas con discapacidad visual que tienen estos movimientos involuntarios. ¿Te llegó alguna vez algún Sí, requerimiento de utilizar tus técnicas para poder corregir sí, esos sí, sí, signos? tuve que trabajar con 2 personas para corregir seísmos y la verdad es que es un laburo. Nos ataste un palo. ¿Eh? Perdón, No, por favor, nos no, ataste no, con no. un palo. No, es un trabajo relativamente simple, justamente eso iba a decir. Mientras la Así. persona sea disciplinada, el trabajo es simple. Dos Ajá. cositas, lo tiro acá por si alguien lo quiere practicar en su casa. Lo Seguro, Dale, seguro. primero, dale, vamos a lo tirar tips. primero, lo Tips de primero es la Diego, dale respiración vos. diafragmática. Cuando hablamos de Sí, Sí. respiración diafragmática, estamos hablando de respirar muy, hablando en criollo y hablando básicamente con la panza. ¿Por qué? Con la Porque panza, nosotros claro. con la generalmente panza. respiramos con las clavículas. Nuestra respiración diaria es clavicular. Fíjate que cuando viene una enfermera y te va a poner una inyección, una vacuna o lo que fuese y te dice respirar profundo, ¿qué haces? Y levantás los hombros, ¿sí? Los Porque hombros, claro. creemos que al levantar los hombros ingresa más aire. Levantas el diafragma, ¿Y claro. qué pasa? Que el pulmón es un triángulo, ¿sí? La punta del pulmón, que está arriba en la base de la clavícula, en los hombros, cuando yo levanto el hombro para inhalar el aire, estoy llenando esa partecita de aire. Y es chiquitita. Donde más aire entra en el pulmón es en la base. Pero ¿por qué Capta no el entra el diafragma. aire hasta la base? Porque nosotros adentro de la panza tenemos una cantidad de órganos que están oprimiendo a los pulmones, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando yo inhalo, ingreso aire por la nariz, tengo que imaginar que tengo un globo desinflado en la panza y que lo voy inflando, ¿sí? Esto va a hacer que yo hinche la panza cuando estoy inhalando, ¿sí? Al yo hinchar la panza, sacar la panza hacia afuera cuando estoy inhalando, lo que estoy haciendo es que todos los órganos que están amontonados ahí se vayan hacia adelante. Y como se van hacia adelante, le queda más espacio a la base del El pulmón pulmón. para que tenga más aire. Al yo tener más aire, puedo aguantar la respiración durante más tiempo. Entonces, ¿qué hago? Inhalo, llevo la panza hacia adelante, ¿sí? Entonces, en este momento, la base de mi pulmón tiene aire. Ahí sostengo el aire un ratito. Yo al sostener el aire un ratito, bajo las pulsaciones del corazón automáticamente. Fíjense cómo cambió mi tono de voz. ¿Se dan Sí. cuenta? De golpe, que yo estaba allá arriba, de golpe estoy hablando mucho más tranquilo, estoy hablando más pausado y todo eso lo hice con una respiración. Ahora,
¿Cómo se involucra esta respiración en el cuerpo? Cuando el cerebro, ¿sí?, nos manda señales de manera involuntarias a que el cuerpo se mueva de determinada manera, es porque lo usa como un mecanismo de defensa. Generalmente nos prepara para salir corriendo porque cree que el lugar no es seguro. En el caso de las personas Claro. con ceguera, escuchame, nos falta un sentido, más vale que va a estar Pero inseguro más el vale que va a cerebro, estar pobre. inseguro el cerebro. Entonces, Ahora bueno, no le el estoy llegando cerebro información. dice, Claro, lo tengo que defender de alguna manera, lo voy a hacer tambalearse para todos lados, cosa de que escuche si viene algo y salir corriendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? claro, porque caemos en defensa. Sí, sí. Claro. Yo al hacer ese tipo de movimientos lo que hago es generar un circuito sanguíneo muy acelerado, muy apresurado. Cuando yo bajo las pulsaciones sanguíneas, lo que hago es redistribuir la sangre de manera correcta, mandar más sangre a las extremidades superiores y a la cabeza. Cuando mando sangre a la cabeza, elimino, por ejemplo, entre otras cosas, lagunas mentales. Cuando mando sangre a las extremidades superiores, elimino hormigueos, cosquilleos. Y como retiro sangre de los pies y del torso, ¿sí? Lo que pasa es que me dejo de mover y tambalear, ¿sí? Amén de que estoy haciendo Sí, fuerza con los hombros hacia abajo para no respirar con la clavícula y estoy concentrado en que mi respiración sea mediante el diafragma. Con eso, por ejemplo, ese es un gran tip para dejar de hacer movimientos que no sean de manera consciente, ¿sí? Y el otro gran tip que tenemos que tener en cuenta es ser conscientes de esos movimientos. Nosotros no somos conscientes. Los dejamos que Claro. pasen porque simplemente no nos molestan, pero si yo me pongo a Y- concentrarme en todo lo que está haciendo mi cuerpo cuando yo estoy hablando, es impresionante la cantidad de señales que da el cuerpo. Entonces, yo diría que el primer paso es ser conscientes y el segundo paso es practicar una muy buena respiración respiración. diafragmática. Bien. grandes Y tics, que gratis, lo y diste. todo Sí, gratis, tal cual, perdón, son tal cual. un cacho de cultura. Pero realmente Grandes se me tics. vio esta pregunta por el hecho de que conocemos muchas personas nosotros que, bueno, que tienen estos movimientos más involuntarios y que más allá de que Ojo, esté bien o mal a la vista, permitime eso un hay un segundito ahí problema. porque Sí. no tiene que ver solamente con las personas con discapacidad. La gran mayoría de las personas al Ah, hablar tienen un penduleo, ¿sí? El ah, Ah, mirá penduleo vos tiene eso. que ver No. siempre con inseguridad, ¿sí? claro. Ah, ¿Qué Ah, pasa? Que en las personas con discapacidad se lo ve más normalmente porque por lo general la persona que tiene algún tipo de discapacidad es más insegura. claro, claro. ¿Sí? Entonces es claro. trabajar la seguridad mediante estas herramientas y vas a ver que cómo se lo elimina completamente. Y bien, como vos decías, no es una cuestión de que esté bien o mal, pero sí tiene que ver con una cuestión de lo que estamos transmitiendo a la otra persona. Cuando nosotros nos Seguro. movemos de esa manera, estamos transmitiendo inseguridad y ansiedad. Eso es Claro, lo que claro. dice tu cuerpo. Tu cuerpo está ansioso y está inseguro. Entonces, yo quiero Ujú. transmitir eso verdaderamente, yo quiero sentir eso Claro. verdaderamente. Es Ahí es donde contraproducente entra eso, el claro. tema. Claro, es contraproducente para uno. Por eso, está todo bien hasta que a uno le empieza a ser contraproducente alguna actividad. Ahí uno ya Sí, se tiene que dar Sí. cuenta y decir, no, pará, no está bueno que pase esto, tengo que Bajo un buscar cambio, la claro. manera para, claro, tengo que buscar la manera para que no suceda. buenísimo. Tal cual, sí. Sí, sí, La sí. verdad que si vos me habías roto la cabeza, ahora me lo terminé de romper del todo. Porque evidentemente es algo sencillo, por lo que estás contando, y que no está puesto en práctica, que es una... No lo tenemos incorporado. La eh, realidad es que vivimos mucho en el correr, 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 en automático, y Sí, está bueno buscar un cambio. claro, porque esto de reconocer de que tenés estos movimientos que pueden ser, que de hecho son involuntarios y vos quizás no sabés que lo estás haciendo. Yo Claro, creo que el 90% de la gente sabe que no sabe que lo está haciendo. Con una exactamente. técnica sencilla lo puede corregir, pero para su calidad de vida más que nada, no solamente para no mostrarse al público que el tipo está tambaleando, sino solamente para Totalmente de acuerdo. por su vida en general, Totalmente de diaria. acuerdo. Así que, Te da mucha más seguridad tener una muy buena respiración y ser consciente de esos movimientos. Después se trabaja lo que es postura, ¿no es cierto? Pero la seguridad y el aplomo que te da tener una buena respiración, que son cosas que ajá, no se enseñan. Es más, si ustedes vieron alguna vez un bebé o tocaron algún bebé alguna vez cuando estaban cambiándolo o algo por el estilo, van a sentir como la panza del bebé se mueve constantemente, porque los bebés respiran diafragmáticamente. Si vos pones un bebé boca arriba,
Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo del cambiador, ¿viste? Que los ponen en un cambiador para sacarle el pañal. El bebé, la panza se mueve de una manera impresionante, porque no respira con la clavícula como hacemos nosotros. El bebé Claro, respira diafragmáticamente. Después cuando para ganar crecemos, seguridad. claro, después cuando crecemos empezamos a respirar clavicularmente. Y claro, ¿qué pasa? Tenemos Claro, poco oxígeno, porque tenemos una capacidad de claro, aire muy pobre y el cuerpo se acostumbra a trabajar con poco oxígeno. Nuestras respiraciones son muy cortas. Ahora, si Sí, nosotros nos acostumbramos a trabajar con respiración diafragmática, tenemos respiraciones más profundas, podemos hablar más, no es necesario que respiremos a cada rato y además nos da como bonus esta seguridad de la que estamos hablando. Y más sí. oxígeno. Ojo, que más Y sabes, oxígeno al principio puede marear un poco. Si se marean claro, practicando con claro, respiración la sí, diafragmática, sí. sobreoxigenación de tienen la que sangre te frenar. puede provocar. Claro, tienen que frenar y volver a practicar al otro día. Yo recomiendo 3 respiraciones diafragmáticas por día, en principio. Ajá, Si marea, freno la actividad y vuelvo a tratar al otro día. claro, Esto es como para ir no al saturarte el gimnasio. oxígeno. El primer Claro, día te hacen hacer ejercicio con una barra sola sin pesas. Y a medida que va claro. pasando el tiempo te van poniendo peso y vos vas sintiendo la transformación en tu cuerpo. Bueno, la oratoria es igual, lo mismo. No podés arrancar el primer día dando discursos a 17.000 personas y ser perfecto en la oratoria, perfecto en la Sí. discursiva. No, no se puede. No funciona así. Igual Es a todo mí me diste paulatino. a mí me diste una excusa bárbara, yo voy a decir una barbaridad ahora. ¿Qué vas a decir? Ojo, Que no, claro, cuando me digan estás gordo, yo digo, no, estoy usando la respiración abdominal. Vos Estoy sabés con que la panza llena de aire. ese chiste lo uso siempre en todas mis conferencias cuando enseño respiración diafragmática. Siempre digo, yo no estoy No, gordo, respiro yo estoy diafragmáticamente. respirando con la muy panza. bueno, muy Es bueno, muy buena, es muy buena. muy Siempre lo uso bueno. en Estamos en las hablando de respiración conferencias. diafragmática. Claro, genial. Muy bueno, Es una gran qué Me grande, excusa. parece, qué grande. me gustaría Dedito, sí, sí, vamos a ir cerrando, pero Dale. queremos una última pregunta para que- todos la yo gente hubiese seguido 2 horas más, te yo digo, pero también, yo también. Para toda la gente que nos está escuchando, que tiene discapacidad visual, que por ahí está aprendiendo a usar el bastón, a usar distintas herramientas, a salir solo. Y para también las personas que no tienen discapacidad visual y no conocen sobre la temática, como por ejemplo tus docentes, que lo conocían sobre la baja edición. Mirá si llegan a Eh, ver mi entrevista, mis docentes cuando tenía 9 años, ¿viste? No. pero un saludo para los docentes, te digo. Señora, vaya a estudiar. Eh, Te queremos poner un mensaje final para como reflexión. ¿Qué nos dirías? ¿Qué les dirías? Bien, yo siempre también cierro las charlas, las entrevistas, las conferencias, las clases, incluso cuando algún alumno se recibe, por decirlo entre comillas, ¿no es cierto? Porque por ahí algún alumno viene con un problema puntual, lo solucionamos y siempre trato de cerrar con el mismo mensaje. Si con las... Yo soy una persona que tiene discapacidad visual, mi problema es progresivo, es decir, que constantemente va avanzando, va evolucionando. Ya hoy por hoy sabemos que el camino más probable es la ceguera completa, y las operaciones que hay para poder solucionar este problema me traerían más riesgos que posibilidades de que salgan bien. Pero ¿qué pasa? Yo esto lo aprendí desde chiquito, o sea, ya lo tengo asumido, pero a eso le tengo que sumar que, por ejemplo, soy una persona que tiene problemas de columna, tengo problemas respiratorios, soy asmático, soy altamente alérgico a cualquier cosa. A eso, por ejemplo, le podemos sumar que tengo pánico escénico, por eso empecé a estudiar oratoria y teatro y aprendí a manejarlo, pero el pánico escénico no se cura, sino que se aprende a manejar para que no te juegue en contra. ¿Sí? Fíjate, desde los 10 años yo empecé teatro. Mirá, cuando empecé a buscar herramientas, la edad que tengo hoy tengo 33 y me dedico a dar charlas teniendo pánico escénico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos concentramos en los obstáculos que tenemos en la vida, va a ser muy difícil que podamos saltearlos y llegar a algo. Tenemos que concentrarnos en lo que podemos hacer, en buscar herramientas, ¿sí? Constantemente buscar herramientas. Concéntrense en adquirir conocimiento. El conocimiento no ocupa espacio y si lo aplicamos de manera práctica se convierte en sabiduría. El saber es lo mejor que podemos tener, no solo para nosotros, sino para la comunidad. Fíjense que yo, por ejemplo, lo que hice es a lo largo de todos estos años adquirí una cantidad de herramientas para manejarme. En mi caso, yo me manejo casi cotidianamente sin el bastón
y además me manejo dando oratoria, dando clases, etcétera. Pero ¿qué pasa? Yo fui adquiriendo esas herramientas para mí. Y hoy por hoy me dedico a brindar esas herramientas a otras personas, ya sea mediante una charla con ustedes, mediante una clase o mediante una conferencia, una charla, por ejemplo, frente a una universidad, frente al Poder Judicial, frente a un círculo de abogados, etcétera, o incluso frente a políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cositas para redondear e ir cerrando. No se concentren en los obstáculos, concéntrense en lo que sí pueden hacer y vayan adquiriendo herramientas. Las herramientas se adquieren con conocimiento. Estudien, estudien muchísimo de todo. Estudien todo lo que les gusta, estudien lo que no les gusta también para entender por qué no les gusta. Y ese conocimiento después lo van a poder aplicar a la vida diaria y ahí se convierte en sabiduría. Cuando uno habla de personas sabias, no es una persona que se memoriza libros, es una persona que sabe hacer cosas. Y nosotros, y hablo ya ahora particularmente a las personas que tienen discapacidad visual de algún tipo, nosotros tenemos muchísimas capacidades como para estar concentrados en nuestras discapacidades. Nada más, creo que con eso estamos. Me gusta mucho Entonces, hablar, perdón que se ¿vieron? te perdió la frase. Sí, sí. Perdón que se te perdió la frase final. ¿Qué dijiste? ¿Tener capacidades? Tenemos muchísimas capacidades como para estar concentrándonos en las discapacidades. Claro. Wow, Marci, muy Sí, bueno. sí, sí. Acá está Diego Romero, para todos nosotros, para nuestra comunidad. Te agradecemos mucho, Diego, por Sí, este estamos, tiempo, la verdad que estamos muy agradecidos de tu tiempo, de las enseñanzas que nos has por brindado. transmitirnos Eh, contarnos tu historia y Y transmitir ténganlo conocimientos. a nuestros usuarios, ténganlo en cuenta, porque Sí, esto de la educación especial que a veces los niños tienen, complementar esa educación especial con todas estas cosas que nos está diciendo Diego ahora, en el lugar de Latinoamérica donde estés, debe haber algún Diego, y si no, Diego está ahí en la asistencia esperándonos, eh, para tener, como decíamos antes, una mejor calidad de vida en cuanto a manejar la discapacidad, en este caso visual. Así que estamos súper agradecidos, Diego, de haber charlado contigo. sí, súper Gracias a agradecido, ustedes. sí. Muchas gracias. Y saben que nos pueden escribir a comunidad @tifonexos.org para contarnos qué les parece la historia, sugerencias, ideas. Así que bueno, acá estamos. Eh, Hasta la próxima. Hasta la próxima entrevista. Abrazo Un abrazo, grande. saludos.